Presentamos ya a Gabriel Martín, que es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, experto en contiendas electorales. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias a vosotros. Hemos invitado a Gabriel, es experto, como les digo, en lo que son este tipo de contiendas electorales, a raíz de lo que se está escuchando, el run run, en el mundo separatista, ¿no? Esas acusaciones, sospechas de que pueda haber un pucherazo, de que por ello van a tener solo Esquerra Republicana entre 11.000 y 14.000 apoderados en todos los colegios electorales de Cataluña para supervisar las votaciones, esas acusaciones de fraude. Bueno, en fin, vamos a hablar de todo ello y vamos a explicar qué pasa a partir de las 8 de la noche, cuando se cierran los colegios, cómo va ese recuento hasta que se dan los resultados oficiales, si hay posibilidad de manipulación o no, cómo funcionan los apoderados, los interventores. Me parecen temas interesantes en el momento en el que vivimos y a 24 horas de esta jornada electoral. Antes, escuchemos lo que decía el 30 de noviembre el portavoz de Esquerra sobre estos comicios. Sabría, efectivamente, vamos a escuchar a Sabría. Para nosotros estas son unas elecciones que son ilegítimas e incluso ilegales por la forma en que se han convocado y por lo tanto nosotros no tenemos la certeza de que tengan todas las garantías democráticas. Por lo tanto, en estas circunstancias a nosotros nos ha parecido especialmente importante reforzar el control sobre las votaciones. Hemos abierto el web apoderats.cat, que a día de hoy ya tiene 6.000 personas inscritas que nos ayudarán a llevar a cabo un recuento paralelo que nos dé todas las garantías sobre el resultado y evite cualquier tipo de pucherazo. Bueno, esto lo decía el 30 de noviembre. Parece ser que ya tienen cerca de 11.000 voluntarios apoderados que mañana estarán, ya les digo, en todos los colegios. Hoy, el periódico El Mundo publicaba una interesante conversación grabada el pasado lunes día 18 en un pequeño local de Esquerra Republicana, en el cual se puede escuchar a Silvia Sendra, que es un cargo de Esquerra Republicana del Distrito de Gracia, en el cual reúne a varios apoderados de Esquerra y les da las indicaciones de qué hacer para seguir lo que ha dicho el portavoz de Esquerra. Y lo que a su vez le habrá dicho probablemente Marta Rovira, Oriol Junqueras, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo actuar en el día de mañana. Vean, porque a mí por lo menos me ha parecido muy alarmante y ahora enseguida lo abordaremos. Si esteu en el col·legi on us toca votar, és bastant probable que el president sigui el vostre veí d'escala, o el fruiter, o algú conegut del barri. Si tot està correcte, el president de la mesa decidirà el què. Si veieu que el president de la mesa no se'n surt, el vostre responsable, és que jo hi ha coses que no puc explicar, d'acord? El vostre responsable, tranquils, que ja farà, no? Per recomanacions, perquè quan podeu tocar les sobres de les meses i posar les piletes i tot, no, però bueno, si us demanen que les posis, les poseu. Podeu ajudar en el recompte? No, pero si os oferiu. Si os ofrecéis voluntarios. Bueno, Gabriel, en cuanto ha visto estas imágenes, usted como experto en este tipo de lo que son los comicios, ¿qué le parece? Esto es imposible. O sea, en la primera, en la que hablábamos del portavoz de Esquerra y respecto del posible pucherazo del Estado, bueno, hay una cosa que se ha dicho correctamente, es decir, ellos pueden enviar todos los apoderados e interventores que correspondan a todas las mesas. Precisamente ellos no van a tener problema. Es decir, el procedimiento, no estamos, gracias a Dios, no estamos ni en Venezuela, ni en Zimbabue, ni en cualquier otro sitio. Aquí esto está absolutamente cronometrado. No a partir de las 8 de la tarde, la gente está confundida. Aquí el procedimiento electoral es válido incluso desde mucho antes del propio día electoral, dado que las mesas electorales se sortean ante notaria, hay un procedimiento de elección de los miembros de las mesas, de 2 suplentes por cada uno de los cargos de la mesa, 2 suplentes del presidente, 2 suplentes del primer vocal, 2 suplentes del segundo vocal. Todo esto tiene un procedimiento que se hace a través de los ayuntamientos. Teóricamente son procedimientos de sorteo público, con lo cual puede haber cualquier persona que esté presente, en principio no debería hacerlo. O sea, ahí no hay duda, ahí eso es inequívoco, no. Que hay garantías, bien. Siempre y cuando hay garantías, siempre que haya posibilidad de que existan. Es decir, un municipio que quiera hacer un sorteo y que ese sorteo no haya nadie presente, pues podría teóricamente existir un presidente que estuviera puesto a dedo por el alcalde de turno.
Vale. Podría existir. Es decir, lo lógico es que no exista. Pero que eso sería la excepción, público, digamos, sí. este caso que nos ha contado. El procedimiento es público, debe ser público y no debe haber ninguna duda sobre ese procedimiento. 1. 2. En la cuestión de las mesas, los partidos políticos pueden poner interventores y o apoderados en las mesas electorales y desde el minuto 1 de la jornada electoral pueden los interventores y apoderados llevar un seguimiento de los votos. Claro, esto que van a hacer un conteo paralelo, ¿no? Es que este conteo paralelo está establecido por ley. Es decir, los apoderados y los interventores tienen posibilidad de tener su recuento de votos y durante la jornada electoral anotar qué persona ha votado, y después cotejar esos números de votos con los números de las urnas. Eso en primer lugar. Un matiz que me parece... ¿Cuál es la diferencia, que no sé si es relevante, entre apoderado e interventor? La diferencia no es que sea mínima, es lo siguiente. Además, aquí sí que va a afectar. O sea, no por un motivo esencial que yo creo que ya habéis comentado o vais a comentar seguro. Los interventores son personas que votan, tanto o en su mesa o en cualquier otra mesa. En caso de que voten, automáticamente se anula su voto en la mesa correspondiente suya, donde esté en el censo electoral, y automáticamente votan en la mesa en la cual están de interventores. Y esos interventores firman las actas. Eso es importante. Los interventores abren las actas al comienzo de la jornada electoral y firman las actas al cierre no de la jornada electoral, sino del recuento definitivo. Los apoderados, al contrario de esto... Los interventores son de partidos también, ¿no? Los interventores, claro. Designados, bien, por los partidos políticos, bien. Los apoderados son igualmente designados por los partidos políticos, están debidamente acreditados, pero no firman. Ni firman actas al principio de la jornada electoral, ni firman actas en el recuento, y tienen la facultad de que pueden estar libremente por varias mesas. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál va a ser el problema? Que dudosamente va a haber apoderados e interventores, probablemente del PP y Ciudadanos, no sé, del PSC, en todas las mesas electorales, especialmente de muchos lugares. Claro, ese es el verdadero. ¿Qué lugares? Se dice la Cataluña interior, entiendo, la Cataluña más nacionalista, ¿no? La Cataluña más nacionalista, porque es mucho más complicado para ellos, en pueblos pequeños, destinar interventores y apoderados. Bien. Sin embargo, en un colegio en Barcelona o en un colegio en Tarragona, un mismo apoderado puede estar en varias mesas. Don Gabriel, 8 de la tarde se cierran los colegios electorales, ya no se puede votar. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el proceso que se inicia en ese momento? Lo primero, el proceso de recuento en principio es público. Claro, es cierto que los presidentes de las mesas, no voy a decir que tengan una libertad absoluta, pero sí conducen el proceso de recuento. Lo primero que se tiene que hacer es introducir en la urna los votos que se hayan emitido por correo. Aquí el procedimiento del voto en las embajadas, consulados en exterior, como se puede votar hasta el mismo día de las elecciones, esos votos se añadirán con posterioridad, pero los votos que se emiten por correo y que ya están en la sede electoral se introducen dentro de la urna, primero. Bien. En segundo lugar, votan los miembros de la mesa electoral, interventores, etcétera, etcétera, más los miembros de la mesa electoral, y después se procede a la apertura de las urnas. Teniendo en cuenta que aquí puede haber representantes de los partidos políticos, la duda sobre un posible pucherazo no existe en la medida en la cual haya representantes de los partidos políticos. Claro, si no existen representantes de partidos... Vale, pero entonces ese recuento electoral lo hacen el presidente de la mesa, los vocales, y los apoderados e interventores supervisan, ¿no? Pueden estar presentes, pero tienen terminantemente prohibido, prácticamente, según reglamento, tocar ningún voto electoral. Pero como aparecía en las declaraciones que escuchamos en segundo lugar, claro, decían, ¿y si se ofrece a alguien voluntario? Bueno, pues bajo el argumentario de que hay muchos votos o que quieren terminar antes... salvo que haya un interventor de algún partido político, evidentemente manifieste el contra, impugne, deje constancia en el acta, etcétera, etcétera, podría haber algún, no voy a decir enfrentamiento, pero podría haber algún elemento dudoso en alguna urna. Tú, cuando has escuchado esta cinta, ¿qué es lo primero que le ha venido a la cabeza? ¿Con qué intención esta responsable de Esquerra, Silvia Sendra, ha dado estas instrucciones a los apoderados que mañana estarán en las mesas? Especialmente en aquellos municipios en los cuales no haya interventores o apoderados de otros partidos. De otros partidos, especialmente del bloque constitucionalista. Claro, lógico. No, con lo cual entiendo yo que atribuye usted a que pretenden hacer algún tipo de manipulación o un pucherazo precisamente ellos, ¿no? Si tienen posibilidad. Si tienen posibilidad, de esas declaraciones se advierte que sí.
que lo van a intentar hacer si hay mesas o municipios pequeños en la Cataluña profunda que no tienen interventores apoderados del bloque constitucionalista. ¿Hay casos, hay pruebas, hay historia, no sé aquí el resto, de que haya ocurrido esto alguna vez? Pregunto yo, porque lo que está claro es que el sistema electoral español es bastante garantista en que, desde luego, bueno, y pionero incluso, antes hablábamos de que es de los primeros en los recuentos y ya dar los resultados, pero esto, Mariano. Sí, es decir, en España tenemos un ejemplo además muy reciente, porque es verdad que el sistema electoral es muy garantista. En el gobierno hay muchísima preocupación, han hecho un simulacro, de hecho, no han tenido incidencias, pero el simulacro se ha hecho para tener todo controlado, que no ocurra nada. Pero en España tenemos un ejemplo muy reciente de lo que significa pucherazo y falsear los datos, que es el 1 de octubre. Es decir, no se hizo con la ley electoral, desde luego, porque se inventaron ellos sus normas y todo, pero lo tenemos hace un mes y pico. Es decir, lo hicieron a su medida y el pucherazo, ellos son expertos en pucherazo porque lo han hecho ya. Es decir, lo hemos comprobado todos. Pero me imagino que, puesto que también se ha hablado de la cantidad de fuerzas policiales que se han desplazado allí, me imagino que esos procesos, aunque partidos constitucionalistas no tengan presencia en algún villorrio de Gerona, sí podrá haber un guardia civil, un policía que supervise eso. ¿Qué papel puede jugar esa? No es su labor, ¿no? Te digo yo, ¿eh? ¿No pueden impedir la manipulación de los votos? Y no están dentro, ¿no? Sí, es que salvo que esté presente, pero como un ciudadano normal, pero desde luego nadie puede intervenir en ese proceso de recuento. En cuanto al papel físico, únicamente los miembros de la mesa. Y en el proceso electoral de recuento, proceso verbal, estamos hablando, ¿no? Se puede hacer, decías, en España. En España el sistema es ultra garantista y además en España sucede una cuestión adicional. Hay un segundo recuento, además. Y como en España además... Días posteriores, ¿no? Sí, a posteriori. No, sobre todo en el momento en el cual hay un cotejo con los números que tienen los interventores apoderados, directamente ya, y en el propio recuento. Primero con lo que hay durante la jornada electoral y segundo con las propias actas hay unos cotejos de datos automáticos. Segundo, no tenemos en España ningún procedimiento de voto telemático ni de voto digital que pueda haber fallos masivos o ninguna cuestión de estas, al menos de luego hasta ahora, es imposible que eso suceda. Entonces, decía también, no tenemos la grabación, pero decía esta chica que a sus apoderados, que en el caso de que haya una papeleta en la que ponga Inés Arrimadas guapa, ese voto es nulo automáticamente. Pero en el supuesto que se abriese un sobre y apareciese una papeleta con una frase libertad presos políticos, ese voto se debería presionar para que sí que fuese inequívocamente válido. ¿Esto qué le parece? esos votos ambos son nulos. Nulos. Absolutamente, sin ningún género de dudas. Ni el de Inés Arrimadas guapa, ni el de libertad presos políticos, ni de Cataluña libre, ni ninguna cosa parecida.